Hola, bienvenidos a otro programa de Cabilando la Calle. Hoy nos encontramos con Vanessa, lideresa del Morro de Moravia, y con Eliezer. Ana, bienvenida. Gracias por invitarnos a este espacio y Vanessa, por supuesto, por acompañarnos y que hablemos un poco de lo que ha venido pasando y de la historia de Moravia. Así es, Moravia es un barrio que, digamos, tiene una historia importante, no solo dentro de la historia de la planeación de Medellín, sino dentro también de ese recorrido por las luchas populares, por la defensa del territorio, por todo lo que significa para los moradores defender su permanencia en este barrio. Entonces, Pues lo primero es, Vane, bienvenida. Gracias por aceptarnos la invitación. Eh, y hablemos un poquito de Moravia, pero para que le hagamos contexto a quienes nos están escuchando y nos están viendo, eh, dónde queda, cómo se constituye el barrio, más o menos hace cuánto comienza la asentación ahí el asentamiento ahí en Moravia. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Vanessa Álvarez. Hago parte pues, de todos estos procesos organizativos del Congreso de los Pueblos. Y en estos momentos pues hacemos una defensa territorial hace ya varios años, casi 12 años en el barrio Moravia. Pues Moravia es un barrio popular, uno de los primeros barrios populares de Medellín, constituido aproximadamente en el año 1986, cuando se estaban dando todas esas luchas populares el movimiento del Golconda, incluso a iniciados de este año se dieron como todas esas invasiones por parte del padre Vicente Mejía, padre que fue quien hacía pues como sus convites en el barrio con la gente. Recordar pues que en 1986 se cierra el botadero de basuras en Moravia. Moravia era un botadero de basuras, era el parqueadero, era un lote pues del parqueadero del Parque Norte. Entonces, claro, allí lo que hace la administración municipal es que tenía todo el botadero allí de basuras y lo que se hace en 1986 es cerrar este botadero de basuras. Y claro, con todo el tema de la violencia en el país, ¿cierto? La violencia que se tiene, muchas víctimas del conflicto desplazadas vinieron de diferentes pueblos de Antioquia y lo que hicieron fue empezar a organizarse y a estar pues ahí como en Moravia. Entonces, claro, empezaron a reciclar de la basura, con todo el tema del rebusque, hacer sus casas, hacer los barrios, ¿sí? Enfocarnos en que el barrio no se llamaba Moravia, el barrio se llamaba Fidel Castro y Camilo Torres, fueron, como les estoy explicando, nombres que se dieron por este movimiento, pues como que se estaba dando a nivel nacional, con todo el tema pues que se venía con el movimiento de Camilo Torres y demás. Entonces, contar que también nosotros en tema de resistencia de lucha tenemos ese arraigo, sabemos que venimos de esas luchas que se han dado a nivel nacional, de esas luchas populares, de esas luchas que nos han tenido pues como que se han tenido tan en la sangre por los derechos de nosotros. A medida que se va dando pues como todo el asentamiento de Moravia, se va dando también la organización popular, como les estaba contando. Entonces anteriormente no, el barrio está construido por la gente. Entonces las calles, que el acueducto comunitario, entonces hizo el convite con la gente. Lo mismo se hicieron los adoquines por los que ustedes pasan todo el tiempo en el barrio, esos adoquines los hizo la gente y vea, son adoquines que aún existen. Entonces, en estos momentos nosotros argumentamos muchas cosas a la administración municipal, en qué momento ustedes hicieron parte de esta construcción de barrio, ¿cierto? De contar todo eso parte en el interés que se tiene en este territorio. Sí, es un territorio central, es un territorio que es apetecido por todo el conglomerado inmobiliario en Medellín. ¿Por qué? Por su cercanía, por su facilidad
de transporte, eso cercanía a múltiples como urbanizaciones, a centros comerciales, universidades, ¿cierto? Y contar pues que en eso nosotros tenemos mucha claridad. Nosotros como moravitas tenemos claridad de que a nivel de ciudad se planea sin nosotros, como planearon ese plan de ordenamiento territorial de renovación urbana que afecta a Moravia por el plan parcial de renovación urbana. En 1999 más o menos se empieza a dar todo lo que es el plan parcial de Moravia, ¿cierto? Contar que se dio como ese plan parcial en el que, claro, ya las comunidades organizadas y con todo lo que se venía haciendo, pues dijeron, no, es que acá es con todos y hagamos acuerdos con las comunidades de cómo va a ser esa organización en el territorio, y se dijo, listo, como nosotros lo hemos organizado, vamos a organizarlo, pero de manera integral, ¿cierto? Ustedes tienen unos intereses, acá terminemos de organizar entonces las calles, de organizar como nosotros lo hemos venido haciendo. Y efectivamente el plan parcial integral de Moravia duró hasta el año 2018, ¿cierto? Momento en el que pues lo cambian en la administración municipal. Me he saltado varias cositas, contarles una de esas, que en todo ese lapso de tiempo que se dio como el tema del asentamiento y demás, nosotros tuvimos un alcalde que dio las escrituras del territorio, que se llama Pablo Peláez González. Ese alcalde le entregó a la gente las escrituras del territorio y le dijo, vea, este territorio es de ustedes, cuídenlo. Y ese territorio incluso, esas escrituras incluso las tengo yo en ese momento, y son escrituras que nosotros estamos peleando, porque en esos acuerdos, ¿qué pasa? En esos acuerdos se dijo, ustedes van a pagar la tierra, porque con todo el trabajo que ustedes están haciendo, ustedes ya están pagando esta tierra, y se hizo el acuerdo de lo que se llama bonos de ayuda mutua. Entonces lo que yo hago es trabajar para que mediante un bono de ayuda mutua yo pueda adquirir mi vivienda, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros en estos momentos alegamos. Nosotros teníamos un acuerdo en ese plan parcial integral de Moravia, en el cual a nosotros o a nuestros ancestros, por decirlo así, nuestros abuelos, nuestros antepasados, les entregaron una titulación de unos predios por unos bonos de ayuda mutua porque ellos trabajaron esa tierra. O sea, aparte de que nosotros sí llegábamos, se invadió, pues se trabajó. Y en esa medida es que nosotros decimos, bueno, ¿en dónde está la inclusión y el reconocimiento de la palabra de las comunidades? Porque si nosotros nos reunimos, pues yo creo que eso debe ser primordial, en reconocerlo y en respetarlo. A medida que se ha avanzado en el barrio y que el barrio ha tenido tanta acogida, tanta centralidad, es un barrio demasiado comercial. Usted llega a Moravia y usted no tiene necesidad de ir al centro para comprar lo que necesite. Y aquí hago la acotación que estaba diciendo yo, lo que compré hoy acá por 10.000 pesos en el barrio a mí me vale la mitad, ¿cierto? Entonces mirar esas facilidades también de que el tema va en el interés económico, que implica tener un barrio popular en la mitad de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Sí, me gustaría ahí porque Vania pues nos hace como un recuento muy importante también de lo que ha significado Moravia. Recordar también en esa historia con el padre Mejía, ¿cierto? Vicente Mejía, que se creaban esas juntas de tugurianos porque así digamos que era también un poco reconocido como la forma de la vivienda, como tugurios, y se creaban esas juntas de tugurianos como una forma organizativa dentro del territorio, como para también con los comités populares de vivienda. Incluso cuando uno camina por Moravia encuentra algunos puntos donde están las fotos de cómo era antes pues el basurero. Entonces eso ha sido importante también para cómo las formas organizativas que desde esas épocas se venían trabajando en el barrio pues han permitido incluso que hoy en día toda esa herencia también de lucha y resistencia permanezca en los nuevos líderes que están ahí, no solo en el Morro, sino pues en el barrio en general, que como lo decía Vane, pues ha digamos cambiado su nombre con las diferentes administraciones, pero todavía hay una resignificación por reconocer
esa herencia de Fidel Castro y de Camilo Torres. También entender que Medellín ha sido una ciudad que se ha construido entre sus laderas casi que a modo de convite, ¿cierto? Eso ha significado algo importante también para generar esa identidad con el territorio. Entonces, eso pues también digamos como importante de todo lo que nos dice Vane. Y claro, como lo mencionabas, esa ubicación geoestratégica de Moravia. Moravia, para quienes de pronto no lo conocen, los podemos como ubicar un poco con la palabra, ¿cierto? Se encuentra en la Comuna 4 de Medellín, es una comuna que es muy cerca a instituciones de educación superior como la Universidad de Antioquia, está también el Jardín Botánico, está el Parque Norte, está súper cerca de la terminal de transportes del norte, es digamos una de las salidas también, por decirlo así, ya de la ciudad hacia la autopista norte. Es uno de los sitios que queda también cerca de ese proyecto que se ha planteado como de un eje de la innovación de la ciudad cerca a Ruta N, que también es otro plan parcial que digamos también impacta a Moravia, especialmente a otros barrios, pero también sabemos que impacta a Moravia y digamos que es una de las zonas que sigue siendo plana en medio de esta Medellín, digamos que es abrazada por las laderas. Entonces eso ha significado que Moravia pues esté en el ojo, obviamente, del interés, también del desarrollo de otro tipo de proyectos y se ha visto, digamos, involucrada en medio de varios macroproyectos que este último plan de ordenamiento territorial ha definido así, en el eje tanto de en torno al río como que en este caso es el de Moravia. Entonces se encuentra en el macroproyecto Río Norte y en el macroproyecto Centro también, y aparte del proyecto de Medellín Innovation, que es el que involucra también a barrios como Jesús Nazareno, Chagualo, Sevilla. Y bueno, digamos que lo que mencionaba Vane también es importante tenerlo en cuenta porque si bien Moravia, por su trayectoria también de lucha y resistencia, ha logrado que en un momento haya quedado dentro de la planeación municipal bajo la figura de tratamiento y mejoramiento integral, ¿cierto? Pero el último POT la dejó bajo esa figura de renovación urbana. Y eso lo que genera es un impacto distinto bajo unas lógicas distintas, porque la mayoría de enfoques que involucran la renovación, pues además involucran también la participación de los privados, que es digamos también uno de los elementos que sabemos que se están imaginando con Moravia, y es hacer un grandes complejos también de edificios, de vivienda, tipo cajas de fósforo, pues con algo de espacio público, y eso es digamos como lo que se está proyectando para Moravia, pero las comunidades siguen pidiendo es el mejoramiento integral de barrios. Entonces ahí como Vane ha sido últimamente ese esfuerzo de poder articular como tanto el liderazgo comunitario, la organización, con esas conversaciones con la institucionalidad frente a la permanencia en el barrio, de a que digamos sean escuchadas pues las propuestas e incluso los acuerdos que tradicionalmente diferentes administraciones han hecho con Moravia. Bueno, el tema ha sido muy difícil porque con respecto a la información, esta no llega a las comunidades. Cuando nosotros en el 2017-18 nos dimos cuenta como de este cambio que se dio como en el plan parcial de Moravia, hay como varias como principios para poder hacer este cambio, ¿cierto? Y uno de esos es la socialización con las comunidades. Las comunidades no tenían idea de qué era o de esta socialización.
lo que nos coge a nosotros en sobreaviso, y lo que hicimos fue contarle a todo el mundo qué era lo que se había planeado para Moravia. O sea, ellos cuando lo firman ya no había nada que hacer, la gente nunca supo qué se estaba planeando para Moravia. Después de firmado fue que nosotros empezamos a contarle, mire, están planeando 21 UJIs para Moravia, estos son edificios más o menos 21 en el bosque, a raíz de unos lixiviados que ellos alegan que perjudicaron del parte del Morro, y que en este tema de estudios de suelos pues no se puede cambiar como la regla o la norma que ellos tienen, que es en construcción pilotes de 9 metros de profundidad más o menos, y que los únicos que lo podrían hacer en este caso serían ellos, y que por eso entonces es necesario cambiar para el tema de los edificios. Lo que a nosotros nos pone en alerta, y vamos a revisar en el plan parcial, es lo que nos dice son edificios que componen 2 manzanas. Entonces, si las 2 manzanas, o bueno, lo que nosotros llamamos cuadra, pues coloquialmente, si 2 cuadras o 3 cuadras están completamente de acuerdo en que se les cambia de edificio, pues se les cambiaría al edificio. Lo que a nosotros nos pareció pues totalmente erróneo, porque al cambiar al edificio, a la persona de antemano le están comprando la vivienda. No le van a decir cuando esté el edificio, venga, que esta es su vivienda. No, le van a decir, venga, cómpreme también, pero no va a ser a la mismo valor al que usted vendió su vivienda. Usted la puede vender en 80, 90, 100 millones, pero el apartamento la va a valer 300. Si vamos a hacer pues ya como el tema de todo lo que son costos y plusvalía frente al proyecto. Entonces, claro, nos dimos cuenta que era completamente nefasto, que lo que hace es ni siquiera es desalojar, es quitar lo que está hecho y poner lo que a nosotros nos interesa. Y alertamos a toda la comunidad, empezamos a hacer diferentes reuniones en uno de los sitios emblemáticos de Moravia, que es la Plaquita, la Bombonera, que es una cancha que hay por decir, en todo el centro del barrio. Es una plaquita deportiva, y ahí empezamos a contarle a la gente, mire, está pasando eso, llevamos el video BIM, les mostramos, estos van a ser los proyectos para el Morro de Moravia, viene un proyecto ambiental para el Morro, para el Oasis viene otro proyecto ambiental, porque dentro de este plan parcial ambos sectores, tanto el del Morro como el del Oasis, son zonas de alto riesgo. Para ellos son zonas de alto riesgo no recuperables. El Morro, por todo el tema del botadero de basuras, entonces por los residuos hospitalarios y químicos que se botaron durante tanto tiempo allí, pero el Oasis por el tema de escombros. Entonces que ambos territorios estaban en alto riesgo no recuperable, y que por eso entonces iban a hacer parques ambientales dentro de esta renovación urbana. Claro, y al contarle a la gente, obviamente, con los arraigos, con el tema de este es mi territorio, es que nosotros fuimos los que los hicimos, 46,000 habitantes entendiendo este proyecto tan grande, y la gente dijo, no, pues con nosotros no va a ser. Y desde ese momento se empezó a hacer la resistencia, se dieron muchos acercamientos entre nosotros, bueno, entre los líderes de Moravia. O sea, yo en ese momento era pues muy chiquita, pero también participé como en ese tema del acercamiento de ese liderazgo nato que para mí tiene demasiado respeto en Moravia, y se hizo lo que se llamó Moravia Resiste, que es el movimiento que a nivel de ciudad se ha mostrado y que ha estado firme con el tema de la resistencia. Moravia Resiste fue por muchos años la organización que en el barrio dijo, no vamos a dejarnos sacar, gente no, y estamos ahí. Claro, pues usted sabe que de todas maneras hay dificultades y hay muchas cosas que de pronto en temas de organicidad pues hay debate, ¿cierto? Pero a nosotros, si nos desune algo, lo que sí nos une es la defensa del territorio, y eso lo tenemos claro. Puede que nosotros en estos momentos como líderes de Moravia estemos que los líderes del bosque, que los líderes del Morro, que los líderes del Oasis, pero sabemos que va a pasar algo en el barrio y todo el mundo estamos unidos. Pues eso sí es como validarlo ahí. Vane, en ese orden de ideas, ¿cuáles han sido los logros a partir de la organización que se ha dado en Moravia desde los diferentes liderazgos que han tenido en los últimos años?
Listo, pues hay que hablar como de muchísimas cosas. Lamentablemente no hemos sido pues como muy de buenas con muchas cosas. En el año 2018 tuvimos creo que todo el mundo se dio cuenta del accidente tan grande que hubo en Moravia, que fue el incendio del Oasis, que pues lamentablemente perdimos 343 viviendas en la administración de Federico Gutiérrez, y pues que no tuvimos y nos dimos cuenta de el verdadero interés de Medellín. O sea, que a nosotros nos hayan dicho o que a nosotros nos haya tocado tomar la decisión de ir un año bajo un puente, como era el puente de la Madre Laura. Yo creo que a la ciudad eso también le debe de tocar en la cabeza. No nos fuimos para un puente porque sí, porque nos tocó. Y reconocer pues que la valentía de cada una de esas personas, de esas familias que fueron a vivir allí, dio pie también a lo que hoy llamamos nosotros en el barrio No Nos Dejamos Sacar. Lastimosamente se nos quemaron las viviendas, pero ahora la mayoría de esas personas que no tuvieron casa de pronto de ese incidente porque la perdieron, están en el Morro de Moravia en estos momentos. Como le digo, a partir de ese incendio se dieron muchas cosas difíciles para nosotros, ¿sí? El tema de conseguir arriendo, de conseguir otra vez la vivienda, porque la mayoría de gente que vivía en el Oasis no pagaba arriendo, ¿cierto? La gente en Moravia vive del rebusque, pues no tienen trabajos formales, la mayoría es un trabajo informal y para nosotros es totalmente válido, pero es difícil. Y pues en ese miras, a nosotros con Federico Gutiérrez, lo único que podemos lograr a partir de este incidente fue un año de arriendo temporal. Un año de arriendo temporal y luego pues mire a ver qué hace, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se han dado varias cosas en el territorio. Una de esas fue como la decisión de los moravitas en tomar su territorio, ¿cierto? Y ya voy al otro tema del morro, ¿cierto? El morro apoya el Oasis, a que la gente del Oasis de pronto se siente en el Morro de Moravia, pero el Morro de Moravia también tenía una particularidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, en el Morro de Moravia la gente decide, ¿sí?, reclamar su vivienda. Y ya voy pues como a entrar en eso. Otro lamentable hecho que a nosotros nos sucede, pues como en esto último, a partir de esa administración de Federico Gutiérrez, fue la pérdida de la primer manzana de la calle de la 77, de lo que teníamos a todo el frente del Parque Norte, ¿cierto? En estos momentos hay una glorieta, yo creo que todo el mundo ya la ha pasado o la ha visto, y lamentablemente pues esas personas también están en un arriendo temporal, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros decimos, de pronto un poco la no comunicación, la poca comunicación que hemos tenido como liderazgos ha hecho que por esas pequeñas fisuras que de pronto organizativas tenemos se nos meta la administración, ¿cierto? Entonces ahí tenemos como esa baja, esa pequeña pérdida en esa primera manzana que fue esa 77 para el Rompoy que actualmente hay. Pero entonces cogimos fuerza como con otros sectores y resistencias en el barrio, que sí son un poco más radicales en cuanto al tema de sentarse a dialogar con la administración, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el Morro de Moravia. Entonces, en el Morro de Moravia, desde el año 2006 se empezó a hacer como todo el tema de la reubicación en la ciudad de Medellín. Entonces, la alcaldía de Medellín tenía diferentes edificios, nosotros los llamamos cajas de fósforos, pero pues diferentes edificios en la ciudad, que Los Álamos 1, en la ciudad de la Nueva Occidente, tenía el Robledo, tenía ahí cerca a Moravia en lo que se llama se me pasa pues como el nombre, pero tenía pues como varios edificios, y lo que hace entonces es, venga, ustedes están en alto riesgo no recuperable, como lo estamos diciendo, a pesar de que los últimos estudios fueron hechos en 1999, pero siguen en alto riesgo, entonces los vamos a reubicar. Claro, entonces se dieron miles de anomalías, que las personas que tenían los bonos de ayuda mutua, que era pues como el tema de que inicié, entonces los que tengan el tema de bono de ayuda mutua, venga que nosotros lo vamos a reconocer,
se tumbaba una casa y se tenía que poner una banderita, ¿cierto? Y tumbaban una casa y los de la alcaldía ponían 3 banderas, o sea, 3 casas que ellos ya después miraban como dónde quedaron esas casas por una casa que tumbaban, que fue muchas de las inconsistencias que nosotros vimos en el proceso. Llegaban a la gente y le decían, no, es que si usted en estos momentos no toma la oferta de 35 millones que a nosotros le estamos dando, usted pierde todo. Es que si usted no se va acá en estos momentos de Moravia, nosotros lo desalojamos y no le dejamos nada. Mucha gente ahora que nosotros estamos haciendo un estudio juicioso en el territorio, venga, cómo fue su proceso, nos está contando estas cosas. No, es que incluso a mi mamá la sacaron de ahí solamente con 5 millones y no le dieron ni la vivienda. O a mi mamá la tenían en arriendo temporal y esta es la hora en que no le han pagado la vivienda. Y ahí es donde nosotros cuestionamos. Bueno, entonces el ISBIMED, se supone que es el Instituto de Hábitat de Vivienda en Medellín, ¿dónde o cómo va a argumentar todo este déficit de vivienda que hay en la ciudad? Que ellos hicieron tapados hace muchos años, que ahora con el mero hecho del déficit se están destapando y no nos lo estamos inventando. A raíz de eso, gente que tuvo la gallardía, que de pronto, como estamos diciendo ahora, que tuvo el valor y se dijo, no, venga, es que yo me acuerdo que esto lo hicimos nosotros y nos la sudamos como lo dice don Darío, un gran líder en Moravia, reconocido por todo el mundo, de aquí no me sacan, yo no voy a aceptar nada y no me tumban mi vivienda. Me acuerdo que una vez llegaron a la Universidad de Antioquia a pedir ayuda y nos fuimos todos los estudiantes y en la casa de don Darío, de allá nadie nos sacó y no lo desalojaron. Y asimismo aprendieron otras personas de Moravia, de ahí del Morro. Y efectivamente, de esa negociación con Aníbal Gaviria quedaron 150 viviendas, ¿cierto? Entonces con Aníbal Gaviria se hizo el acuerdo que nosotros tanto decimos, el acuerdo de los hijos de Moravia. Pero no es solamente de los hijos, el acuerdo fue con los poseedores, o sea, con estas 150 viviendas que quedaron, que no se dejaron embaucar, que no se dejaron quitar, que mejor dicho, dijeron este territorio lo hicimos nosotros y es nuestro porque tenemos las escrituras y los bonos, el acuerdo de casa a casa. Bueno, yo me voy de esta casa cuando usted me dé una casa acá mismo en el territorio, en la Comuna 4, que sea con las mismas condiciones en las que yo estoy, cerca al centro, cerca al hospital de la Clínica León 13, cerca al San Vicente, es que mis hijos pueden ir caminando a la Universidad de Antioquia y me la puedo rebuscar si no tengo, vendo unos tinticos al Parque de los Deseos y ese día tengo con qué comer, que a mí me dé todas esas posibilidades. Entonces, claro, la gente, la administración, pues con su afán de lograr la economía, sí, hágale que sí, un golazo para nosotros, porque aparte de eso, hablamos del tema de, bueno, cada hijo que estuviera dentro de ese núcleo familiar del papá, que tuviera núcleo familiar, tenía derecho a un apartamento. Entonces, si vos sos hijo mío y Ana también, ustedes dos, pero Ana tiene su hogar y tú, Eliezer, tienes el hogar aparte, entonces como son mis 2 hijos, ustedes tienen 2 apartamentos. Entonces mire que es algo que si uno va a ir a la lógica, ¿quién haría eso? Solo un alcalde no hace eso lo hizo Aníbal Gaviria, ¿cierto? Entonces, tranquilos que entonces a los papás yo les doy la casa a casa. Y obviamente a los hijos que tengan esos núcleos familiares también les doy casa. De esos núcleos familiares fueron 88 hijos de Moravia reconocidos con núcleo familiar. Aparte pues de las casas que ya de los 150. Ese acuerdo se firmó en el año 2013. Claro, con la gente que, como les digo, quedó ahí en el año 2013. Y claro, ellos en todo su esplendor, en 2 años les entregamos el apartamento. Y les entregamos la casa a los padres, o sea, en el 2014, 2015. Y en el 2015 dicen, no, es que ya nosotros no nos da el tiempo, entonces nosotros lo que vamos a hacer por temas de contratación, temas de licencia, temas de lotes, una cosa y la otra, vamos a extender la fecha. Y ellos extienden la fecha, y nosotros como estábamos en el Morro de Moravia, pues nosotros esperamos. Y claro, el Morro de Moravia no fue invadido hasta después del 2018, que se incendiaron. Es más, en 2019 ni siquiera se había invadido, esperando las casas. Claro, estas 150 personas hacinadas con los hijos de Moravia dentro de sus casas, porque
hay que recordar algo, la administración siempre pone acuerdo para todo, y el acuerdo con la administración era, no se puede ir del territorio, no puede construir, y no puede invadir ni nada por el estilo, entonces tiene que quedarse ahí. Entonces, claro, nosotros durante todos estos años de 2014 éramos cuidando el territorio. ¿Qué nos dice? ¿Qué vamos a hacer? Huertas comunitarias, apoyar a la gente de la Cruz, apoyar a la gente del Faro, pues nosotros hacíamos como todo nuestro tema organizacional, más nunca nos pensamos pues como volver a tener ese arraigo pues como lo tenemos ahora en el territorio de tener viviendas dignas. No, ahí como les estamos diciendo, fue algo que de un momento a otro a nosotros nos indignó, o sea, nosotros como, venga, en serio, la administración municipal no va a hacer nada. Claro, cuando entra Aníbal, cuando tuvimos esta anomalía con Federico Gutiérrez, todo el mundo desesperado, los del Oasis buscando su arriendo temporal, pues por un año y todo lo demás, nosotros en el Morro Moravia también estábamos a la par completamente desesperados. Nosotros decíamos, bueno, ¿y entonces cuándo es que nos va a pagar la administración pues las casas? ¿O cuándo? Y un día dijimos, no, pues entonces de acá no nos queremos ir, vamos a organizar nuestro barrio. Y eso hicimos. Empezamos a organizar las calles, más organizadas. Federico mantuvo lo que el alcalde Aníbal Gaviria llamó Moravia Todos por la Vida. Ese proyecto de embellecimiento y de venta a la innovación lo mantuvo la contratación. Nosotros con Federico Gutiérrez llegamos a un acuerdo de que si iba a contratar, tenía que contratar la gente de Moravia. La gente del Morro y mucha gente de Moravia empezó a trabajar en el Morro de Moravia. Entonces mantenían las florecitas bonitas, abonaban, los viveros vendían las maticas, ¿cierto? Y se tenía pues como una contratación a la par con el Jardín Botánico, que era pues como la empresa como que surtía pues al Morro como de todas estas matas y todos estos abonos para que llegara el Morro diferente. Nosotros estábamos entendiendo completamente la complejidad del asunto, porque mientras yo le vendo a Medellín un morro de vino, también entendíamos la situación que estaban viviendo las familias, porque es que usted tener y uno no poder desarrollarse porque no tiene una vivienda, muy duro, ¿cómo no se va a desarrollar la familia? Y claro, cuando Federico Gutiérrez no hizo nada por Moravia, no hizo nada por el Morro, o sea, él nunca dijo, tranquilos que vamos a sentarnos a seguir con negociaciones de la mesa, vamos a sentarnos en un diálogo, eso nunca lo hizo. Lo que hizo fue ignorarnos, porque ni en el plan de desarrollo de él estuvimos, en el primer plan de desarrollo de él no estuvimos. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos, cada uno vivía pues como tranquilo. Cuando pasa la administración de Daniel Quintero, claro, la gente ya está diciendo, venga, en serio, ¿qué vamos a hacer? Es que los hijos están acá en mi casa. O sea, yo tengo acá en mi casa, decían los propietarios, los poseedores, decían, yo tengo acá en mi casa ya 4 núcleos familiares, yo estoy como que estoy como en una cárcel. Y ahí fue cuando nosotros tomamos en una asamblea barrial del Morro de Moravia la decisión de que las personas que tuvieran ese hacinamiento, poseedores, pues en vista de que la administración no había tocado absolutamente nada de negociación con nosotros, pues cogieran y hicieran las casitas de sus hijos de Moravia al lado de las casas de los papás. Y claro, eso se hizo, pero se hizo de manera organizada. Y en ese momento, claro, las familias del Oasis dijeron, venga, pero es que nosotros también somos de acá de Moravia. Entonces ahí mismo como que bueno, vamos a mirar. Y finalmente la gente, la 77, muchos les dejaron de pagar el arriendo y entonces, yo no, pues ahí qué hacemos, y como le digo, en una asamblea barrial se tomó la decisión y por eso en estos momentos, yo sé que la mayoría de gente, pero ay, ¿cómo van a invadir eso? ¿Cómo tal cosa? Pero ya ahora que de pronto se puedan enterar por parte de este programa, que realmente no fue culpa de las comunidades, sino que si usted le dicen, le voy a dar casa en 2 años, en el 2013, póngase a pensar, eran 10 años después y la gente todavía está esperando una vivienda. Y lo peor de todo es que está escrito en una resolución, o sea, es un acuerdo y no lo han podido cumplir. Y se los hemos dicho 1000 veces, ustedes nos debieron de haber solucionado y llevamos 10 años esperando y nada, y no hemos podido solucionar.
nosotros estamos contentos en el territorio. Y pues, como les digo, se va uno a mirar y realmente el déficit de vivienda es el que ha llevado a que en los barrios populares, en los temas de la invasión. Totalmente de acuerdo, Vane, porque, por ejemplo, casos como Medellín es una ciudad con un déficit de vivienda de más o menos 35.000 viviendas. Entonces, ¿qué otra forma si no es invadiendo y con las condiciones además también del conflicto que no cesan? Es digamos que algo que sucede, pero que la administración ha sido incapaz de, digamos, de también poderlo articular con las comunidades, porque sus lógicas van es hacia otro lugar, ¿cierto? Hacia cómo dispongo del suelo, pero en la lógica del mercado, porque a veces pareciera que ni siquiera se hace por cuidar la vida, como, bueno, es que esto está en riesgo, en alto riesgo, no mitigable, en lugar, digamos, de hacer también inversión en territorios para mitigar ese riesgo. No, mira, y ahí yo quiero dar claridad sobre algo y ojalá pues salga como a la luz pública. En Moravia sí se hizo una inversión para mitigar ese riesgo, que fueron 147.000 millones de pesos que Aníbal Gaviria invierte al Morro de Moravia para la fitobioremediación de este territorio, que es parte de lo que nosotros estamos también reclamando. ¿Por qué? Porque se supone que había unos límites de tiempo para que se saneara este alto riesgo. ¿Cómo? Más o menos les voy a explicar por encima, si alguien me ve y si no, se hace en su imaginación. Es un morro de basura, ¿cierto? Y el proyecto dice que se tapa este morro de basuras con una capa de concreto espumoso, ¿cierto? Para que esta basura seque. Y esos lixiviados, todos esos lixiviados empiezan a salir por unos filtros que iban a unos tubos y a unos tanques que hay cerca en varias zonas del morro, ¿cierto? Esto genera unos gases, obviamente porque esa basura se está secando ahí. Y estos gases iban por también unos filtros a salir a unas chimeneas pequeñitas que tenían también en el morro. Incluso yo a Eliezer le mostraba la foto. Vea, estas eran las chimeneas por las cuales debía de salir ese gas que estaba descomponiendo la basura, ¿cierto? Y esos lixiviados ya tenían unas canalizaciones para llegar a esos filtros, ¿cierto? Y parte de eso era de la fitobioremediación, porque claro, entonces ya la basura lo que iba a hacer era descomponerse e ir saliendo, ¿cierto? Por medio de todos estos lixiviados y de todos pues estos gases. ¿Qué pasó? Que fue tan barato ese concreto espumoso que no fue sino 6 meses para que se tarjara por completo. Por todas partes se rompió. ¿Culpa de nosotros? No. ¿Culpa de quién? De la poca inversión. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿dónde están esos 147.000 millones de pesos? Y lo que hizo fue que esa basura, lo que fue empezar a mojarse, cuando tenía que estar era completamente seca para la descomposición. Y por eso en estos momentos el morro no ha podido, según ellos, sanear parte de esa basura que tiene ahí. Pero claro, si yo le pinto, por decirlo así, un proyecto, pero realmente estoy haciendo otro, estoy realmente desviando recursos. Nosotros le hemos preguntado 1.001 veces a la administración qué fue lo que pasó con esos 147.000 millones de pesos, porque no nos pueden argumentar que el proyecto se dañó por la invasión del morro, porque incluso cuando la invasión se dio, este proyecto ya estaba abandonado por Daniel Quintero y estaba completamente malo, porque cuando nosotros tomamos fotos en el 2019-2020 de cómo estaba este proyecto, era para argumentar un proyecto que era el nuestro, que era el de las huertas comunitarias que yo les estaba contando. ¿Qué dijo la administración? No se los aceptamos porque nosotros ya tenemos huertas y tenemos saneamiento en el morro. Y nosotros, ¿pero dónde? Mire cómo está su proyecto. Y parte de esas fotografías y de esa evidencia fue la que nosotros expusimos al juez cuando nosotros nos vinieron a desalojar en el 2020 y en el 2021.
que fue la administración ahora sí de Daniel Quintero. Entonces mira que sí hay algunas inversiones y muy altas como esa que hizo Aníbal Gaviria, a que se saneen los territorios o que, ay no, yo voy a presentar ese proyecto y efectivamente, pero realmente no lo hizo. Sí, invirtió, claro, se veía Medellín bonita y el morro bonito y toda la ciudad decía, wow, cómo quedó, pero realmente no saneó nada. Vane, es claro que Moravia hoy es la suma de un montón de incumplimientos de muchas administraciones y que tienen a Moravia hoy como está. Ahorita nos contabas que hicieron un trabajo ustedes de mirar cuántas personas habían, un censo, porque eso es importante, el tema de ustedes tener una información para cotejarla con la administración, porque la administración puede hacer un censo a la carrera y decir en una casa donde pueden haber, no sé, 10 personas, la administración dice que hay 5 o menos. ¿Cómo les fue a ustedes con el censo y cuántas personas tienen hoy en el 2025 en el Morro de Moravia? Bueno, nosotros, parte pues como de hacer este censo fue más en la defensa del territorio, más que saber quiénes estábamos y quiénes y cuántos fue para defendernos. Porque, y qué pena que me vuelva otro poquito, cuando a nosotros nos hacen el desalojo en el 2021, que fue en la administración de Daniel Quintero, nosotros no teníamos nada. O sea, nosotros no sabíamos ni cuántos éramos, ni nada por el estilo. O sea, fue como poner la tutela por el tema de desalojo, pero tampoco teníamos idea como de cómo nos iba a ir. Como le decimos, nosotros tenemos argumentos de absolutamente todo, de la resolución, de cuántos hijos de Moravia hay, de cuántos propietarios o poseedores se tiene, de todo el tema con la inversión de Aníbal Gaviria, pero no teníamos en ese momento eso. Entonces, cuando se puso la tutela, lo que dijo el juez fue, sí, entonces que la administración haga una caracterización y ellos miren cada núcleo familiar cuál es la posibilidad de adquirir una vivienda. Y claro, nosotros como en todo este tema organizativo dijimos no, la administración no. ¿Por qué? Porque ya la administración con todo lo de temas de bonos de ayuda mutua y las banderitas que te decía yo que tumbaban una casa pero ponían 3 banderas, sí, van a hacer lo mismo. Entonces, no, vamos nosotros a hacer nuestra propia caracterización y que esa sea la base de eso que ordenó un juez, ¿cierto? Entonces, claro, nos dimos a la tarea, ha sido muy difícil recopilar pues como la información, pero la hemos logrado tener, en el momento tenemos, dame un momento yo reviso, pero como les digo, ha sido difícil, a nosotros nadie nos dio un taller de cómo hacer un censo, nunca nadie nos dijo, se hace así, es de esta manera, no, nosotros simplemente un día dijimos, bueno, ¿cuáles son los datos que se necesitan? Y efectivamente así lo hicimos. Y mientras Vane va buscando, pues es importante decir también como que los censos terminan siendo una herramienta fundamental, sobre todo en comunidades que están vulnerables ante procesos de desalojo, sobre todo porque si bien es una de las obligaciones a la hora de querer acompañar desde los derechos humanos o desde la misma personería o las administraciones, es importante cuando las mismas comunidades construyen sus propios censos y realmente también logran tener esa valoración de quienes habitan el territorio, porque muchas veces las administraciones programan censos y no queda todas las personas incluidas en ellos. Entonces vemos esto también como una posibilidad, además de que genera avances en la interlocución y permite esa caracterización de los tipos de vulnerabilidad, o si hay población que tiene especial protección, ¿cierto? Que todo eso se tiene en cuenta además para defenderse en estos procesos de desalojos. Claro, incluso nosotros pues como en este censo nos pegamos mucho de eso,
de quiénes eran víctimas del conflicto, quienes han sido ya de alguna manera solucionados por la administración, ¿cierto? Porque como les estaba contando ahora, con el mero tema de que a la persona la hayan atendido en arriendo temporal, ¿cierto? Ellos ya están en una base de datos del INVIME, como si les hubieran solucionado en algún momento la vivienda, porque salieron, fue a un tema de arriendo temporal. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque es donde dice el INVIME, no es que esto está cruzado, y van a mirar, y no es que esté cruzado, sino que está en un proceso, el cual nunca culminó con ellos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos pues como todo eso juiciosamente. En el momento nosotros tenemos, ya lo voy a decir. Qué pena con ustedes. Ya. Wow. Ya, qué pena. 915 núcleos familiares. En todo el Morro. Sí. Hay 915 núcleos familiares. O sea que eso, ¿cuántas personas se le hace? Si hacemos un promedio de 4 personas por núcleo familiar, estamos hablando de cerca de 3.660 personas, solo en el Morro de Moravia. Solo en el Morro Moravia. Y aparte hay que decir que el Morro no es solamente el Morro, lo que ustedes ven que es esas poquitas casas que se ven del metro. No, el Morro es todo lo que colinda con la base de Moravia. O sea, parte de la basecita también. ¿Cierto? ¿Te acuerdas cuando hicimos el recorrido? Entonces, en todo el Morro, que siempre es un poquito grande, fue en 915 núcleos familiares, incluyendo la entrada por Caribe, la entrada al bosque. Entonces, sí es un territorio bastante extensito. Eso es un llamado claro a la administración, porque lo que hace es agravar el tema del déficit habitacional que tiene la ciudad, porque es posible que el INVIME diga que son menos, es muy probable que empiece a hablar de, no sé, 200, 300 familias, como tratando de cruzar, como nos decías, que la información. Exacto, que algunas personas le dieron arriendo temporal y que ya quedaron chuleadas para la administración. Eso habría que revisarlo, porque esta cifra parece que es alarmante, porque es muchas personas. Y hay que tenerlo muy, muy presente, porque en este 2025, para mitad de año, se cumplen el tema de las licencias ambientales de lo que deben hacer en Moravia. ¿Qué podría pasar, Vane, en el caso de que no se cumplan, de que lleguemos a mitad de año y las licencias se venzan? Bueno, otra cosa que iba pues, a hacer como acotación, y es que hay que tener también en cuenta que muchas de las personas que fueron solucionadas en viviendas en Ciudadano Occidente, en Los Álamos, han llegado desplazadas nuevamente a Moravia, ¿cierto? Por tema de violencia, por tema pues múltiples casos, y han hecho pues su casa ahí a Moravia. Cuando me hablas de esos cruces, se me ha pasado contarte pues también que aparte de los cruces con arrendo temporal, también van a estar cruzadas porque se han tenido que volver de esos territorios. En ese, ¿me acuerdas de algo que ahorita lo hablamos fuera de micrófonos? Dice, cuando se hacen ese resentamiento, que se fueron algunos para estudiar en el Occidente, hablaba alguna vez con una persona de esa administración y me decía que cuando hicieron esos cambios no tuvieron en cuenta unidades de negocio. Entonces llevaban una tienda, una legumbrería para un 5.º piso, un 7.º piso, y pues obviamente si usted toda la vida ha vivido de su unidad de negocio y se los llevan para un 7.º piso, pues usted no le va a comprar nadie. Entonces creo que eso son hechos que ocurrieron y que la administración no ha entendido, y que no entendió cómo se debía hacer las cosas, y es válido lo que nos dices. La gente que posiblemente vivió eso se terminó devolviendo, porque pasas de estar en tu casa a tener que vivir en un lugar donde tu unidad de negocio no te da para vivir,
te toca pagar administración, te toca pagar un montón de cosas que en la casa propia pues de uno no tiene contemplado, y pues se dan este tipo de devoluciones al territorio. Exactamente. Pues nosotros hasta ahorita habíamos revisado pues como la cifra. Yo tampoco sabía de esa cifra, de las 915, ¿cierto? Y pues valga que es una cifra aproximada porque tampoco hemos podido terminar. Hay solamente como 2 calles que nos faltan. Como te digo, el territorio ya caminando es un poco extenso. Entonces, finalmente la cantidad se hará en algunos días ya a nivel pues de ciudad. Me imagino que haremos una entrevista, bueno, miraremos cómo vamos a dar la cifra. Pero en el momento eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Para nosotros va a ser difícil, para nosotros no, porque nosotros sí tenemos claridad de algo. Y es que el tiempo que se demoró la administración municipal fue el tiempo en que a las familias les tocó desarrollarse. Pues ellos no podían ese derecho de libre de desarrollarse como persona, como familias. Ellos no podían pues esperar a la administración tantos años para que resolviera este problema. Es un problema que fue netamente de ellos. Primero por la violación de derechos humanos que han tenido, porque fueron ellos los únicos que le han quitado casa a la gente, ¿sí? Le han quitado casa a la gente con sus incendios, como lo hizo Federico. Le quitaron la casa a la gente como lo hizo con la gente de la 77, con la gente de la Puente de la Madre en la Obra. Si uno va a dirigir una ciudad y sabe que viene un proyecto, pues debe tener también contemplado que así como voy a hacer el proyecto, le voy a dar vivienda digna a esas personas que están ahí en ese territorio. Y parte de llegar y desalojar y sacar, y no me importa qué pasa con esas familias. Entonces, este resultado es parte de esa atrocidad en desalojos de muchos años atrás en la ciudad de Medellín. Y toda esta problemática igual sigue siendo muy preocupante ahora que nos vemos también enfrentados a la actualización del plan de ordenamiento territorial, una actualización de mediano plazo que ya está en una etapa de alistamiento y que sabemos que va a entrar fuerte con su enfoque en la renovación, ¿cierto? Es una administración que poca confianza nos da en el sentido también de pensarnos que sea posible garantizar temas como el mejoramiento integral de barrios o como lo plantean incluso los compañeros en la 8, la gestión comunitaria del riesgo, que son elementos que además son esenciales también en lo que sucede en ese borde, que incluso para algunos el POT significa garantizar la permanencia, como para otros no, ¿cierto? Eso dependiendo también de dónde estés ubicada. En el caso de las laderas, muchas comunidades antes piden esa intervención para poder garantizar su permanencia y rebajar, digamos, el riesgo al que están enfrentadas. Entonces, ahorita digamos que no sentimos un buen ambiente para la discusión del POT, pero es importante cómo nos seguimos formando, identificándonos entre líderes y comunidades, porque pues ahorita también con lo que sucede con el metro de la 80 y los anuncios también de la digamos, de la no financiación por parte del gobierno nacional a este proyecto, también está generando pues esas preocupaciones dentro de los habitantes. Entonces, sin duda es una ciudad que lastimosamente no es pensada desde la gente, sino que está pensada bajo esas lógicas del mercado y de los constructores, y eso dificulta que se pueda, digamos, de que esos procesos, en lugar de ser parte como de que se integren a las discusiones de ciudad, que se integren a la planeación de la ciudad de una manera incluso ordenada, conversada y consensuada con las comunidades, pues ahorita no se ve, digamos, un buen ambiente, pienso yo, con esta administración. Vane, en este 2025 se han comenzado y
y a finales del año 2024 comenzaron unas mesas de diálogo con esta administración para llegar a algunos acuerdos. ¿En qué van con esas mesas ustedes? Bueno, realmente esas mesas y esos diálogos eran como para inicios del año pasado y antepasado, pero nosotros lo que hicimos fue esperar a que hubiera un garante, ¿cierto? Y ese garante en estos momentos, nosotros pues como barrio y también en miras a la amistad, la afinidad, decidimos que fuera pues como el compañero José Luis Mora, junto con el señor Omar Restrepo, ¿cierto? Que realmente garantizaran que estos diálogos no fueran los mismos de todo este tiempo, ¿cierto? Evitar incumplimientos. Sí, nosotros con Daniel Quintero nos sentamos a inicio de la administración de él, y efectivamente se dieron como 2 o 3 mesas en las que nos dijo, sí, vamos a trabajar, vamos a darle, vamos a hacerle, y un año después nos metió el ESMA, 4.000 hombres, no solo el ESMA, el GOES, Fiscalía, fue una cosa atroz, ¿cierto? Entonces, al ver nosotros aprendimos a no confiar. Y eso es lo que hay en estos momentos en la mesa, desconfianza. Nosotros no nos vamos a sentar si no hay garantías, ¿cierto? Y eso nos las decidió brindar estas dos personas, ¿cierto? Y en miras a eso, el diálogo ha sido difícil, ha sido muy difícil, porque como te digo, nosotros estamos pegados de los acuerdos anteriores, de acuerdos de hace 10 años, de acuerdos de hace 12 años, y como le digo, somos personas que somos demasiado radicales en las situaciones, ¿cierto? Porque es que no está en juego 10 pesos, está en juego un territorio, está en juego la vida de, como le digo, 915 núcleos familiares, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros todos tenemos en estos momentos, claro, la ansiedad que tenemos nos lleva a ir lentamente en cada uno de los diálogos, ¿sí? Porque claro, como le digo, no es fácil. A nosotros la administración, desde que nos sentamos, nos dijo, entréguennos o déjennos hacer la caracterización de los 88 hijos de Moravia. Y ya, 88. Como les decimos nosotros, venga, 88 hijos de Moravia, pero tienen una responsabilidad, y no solo moral, una responsabilidad jurídica, una responsabilidad política en 10 años de demora en un territorio como ese. Y eso da un resultado como el que acá estamos hablando. Y a eso ustedes tienen que ponerle cara. Y hemos sido tan radicales que hasta el momento no hemos avanzado mucho. En una de las reuniones nos dimos cuenta que parte de lo que ellos estaban planeando era usar la plata de los subsidios de vivienda para poder adecuar el lote. Un lote que debió estar adecuado hace 10 años, a un lote que le tienen que meter 8.000 millones de pesos para poder ser construido. Y a eso voy yo. Si ellos dicen que estamos en alto riesgo, entonces ellos, ¿por qué no invierten en ese alto riesgo de un solo lote que supuestamente ellos ya tenían previsto? Porque ellos hicieron el acuerdo con nosotros sin mirar todo este tema de riesgo en el lote, y nosotros no tenemos culpa de eso. Y claro, la viveza nuestra fue la que nos dio a mirar que ellos, esa plata que nos están cobrando o diciendo que es con cierre financiero, porque se firmó que era sin cierre financiero, o sea, nadie pagaba un peso para ir a vivir allá. Ahora la están cobrando para cubrir 8.000 millones de pesos que a ellos no tenían previsto en un lote. Y si nosotros no nos ponemos en esta radicalidad, no nos hubiéramos dado cuenta que nos estaban volviendo a robar en la cara, porque ellos ya tenían rubro para hacer esto. Y son cosas tan delicadas como ellas, que si uno no está realmente estudiando cada palabra que ellos le dicen a uno en una reunión, no nos hubiéramos dado cuenta de lo que estaba pasando. Y eso es lo que estamos haciendo. En estos momentos el proceso de negociación va en búsqueda de 8.000 millones de pesos para poder adecuar un lote. Ni siquiera va en si vamos o no vamos a tener vivienda.
que si las licencias si se vencen, se van a vencer por culpa de una administración irresponsable que no fue capaz de ver un lote que necesitaba 8.000 millones de pesos. Es plata que al final la administración intenta que las mismas personas de Moravia terminen pagando en sus viviendas, pero es claro también que el tecnicismo que lleva la administración a los territorios a veces termina engañando a la gente porque no es lo ideal y no es el deber ser de la administración, pero en muchos casos, no solo en Moravia, sino en otros lugares de Medellín nos hemos dado cuenta que a través del tecnicismo terminan engañando a la gente, firman cosas que no saben qué es y con el tiempo se dan cuenta que estaban firmando algo que los termina perjudicando a ellos. Esperemos pues que en Moravia, a través de todo el trabajo que han hecho, pues esto no se vaya a dar. Y quisiéramos, Vanessa, para ir terminando, ¿qué se viene para este 2025? O sea, las mesas de diálogo están ahí como en un tira de afloje por todo lo que nos dices. Va a haber un vencimiento de las licencias a mitad de año. ¿Qué esperan ustedes de este año con la administración? Bueno, nosotros estamos claros en que Federico necesita el territorio. Bueno, estamos claros en lo que él ha planteado dentro de su plan de desarrollo, ¿cierto? Que es entregar los edificios para los hijos de Moravia. Eso está en el plan de desarrollo, pero también está en el plan de desarrollo, como lo mencionó Ana ahorita, un sinnúmero de proyectos que impactan Moravia dentro de un macroproyecto, tanto centro como norte, ¿cierto? Y pues en ese sentido lo que se viene para Moravia es eso, es nosotros defendernos, ¿cierto? De nosotros estar pendientes, estudiando, analizando cada situación, qué pasa, qué pase con nosotros, ¿cierto? Y también en cuestión de la decisión está clara. Nosotros no somos los culpables, nosotros estamos viviendo en las casas, estamos contentos en el territorio, lo estamos adecuando, estamos pavimentando las calles, estamos tratando de que los servicios sean asequibles a nosotros porque no tenemos servicio a agua, no tenemos servicio a luz, que porque el distrito no aprueba que haya luz y agua, que son derechos fundamentales para las comunidades en el Morro de Moravia. Sin embargo, estamos luchando por el territorio y por permanecer en él, que es lo importante. Permanecer en él, y así como se desarrolla la ciudad, también nosotros nos podemos seguir desarrollando. Bueno, Vane, mil gracias. Somos comunidad en resistencia, sin duda. Así es. Este podcast es una realización del Grupo de Investigación Editorial Cavilando, en agradecimiento al Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Quien les habla, Eliezer Escobar. Nos estaremos encontrando en otro espacio de esto que llamamos Cavilando la Calle.